Hey, hola a todos, Amplectere nazos en Cristo. Dios les bendiga muchísimo, mi nombre es Pepe y sean bienvenidos esta hermosa tarde a lo que es una transmisión muy especial que hemos estado teniendo una vez por mes. Como sabrán, desde inicios del año hemos podido tener una hermana invitada en esta página, hemos podido transmitir el último viernes de cada mes, una vez cada mes. Pero bueno, hoy estamos iniciando con este nuevo tema muy especial. Antes de iniciar, me gustaría poderlos invitar a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo. Gracias a Dios podemos transmitir 6 veces por semana. Y bueno, las siguientes transmisiones son las que tenemos todos los martes, viernes y domingos aquí en Facebook. Nueva Generación para Cristo, @NG para Cristo. Estamos transmitiendo martes, viernes y domingos a las 9:30 de la noche. Martes, viernes y domingos, 9:30 de la noche. Asimismo, Dios nos ha permitido transmitir otras 3 veces en nuestro canal de YouTube Nueva Generación. Aquí en YouTube transmitimos lunes, miércoles y jueves, lunes 9 de la noche, miércoles y jueves 9:30 de la noche. Lo repito nuevamente, lunes 9 de la noche, miércoles y jueves 9:30 de la noche. Todos estos horarios en base a la hora de la Ciudad de México, pero hoy vamos a tener una transmisión muy especial, es por eso que estamos hoy viernes al mediodía, aquí 12 de la tarde en México. Vamos a tener a nuestra hermana Anita desde Rusia. Hoy vamos a platicar un tema que, como el video se titula, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios de una manera con lo que Dios nos ha dado en estos tiempos? Entonces, vamos a iniciar. La gran mayoría de ustedes ya conocen a nuestra hermana, pero de todos modos vamos a darle la bienvenida. Hola hermana, ¿cómo estás? Buenos días, buenas Hola. tardes. Sí, buenas noches para acá porque son las 8 de la noche, o sea, ya de la tarde, pero bueno, con mucho ánimo y muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo contigo, mi hermano. Gracias por invitarme y pues con gusto compartiremos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones compartir. Amén, amén, así es. Y pues no agradezcas, Anita, para eso estamos. Y bueno, estamos seguros que hoy Dios nos quiere regalar un tema que puede ser de mucha bendición para todos nosotros. Y bueno, que hoy Dios Mm. nos va a bendecir. Hoy, como ya lo dije hace rato, queremos hablar de cómo podemos servir a Dios. Este tema va dirigido para todo el público, no importa si eres niño, joven, adulto o una persona de Claro. la tercera edad. Pero bueno, de alguna manera siento que aquellos que sean jóvenes se van a poder sentir un poco más identificados con el tema, ya que muchas veces atravesamos como jóvenes crisis existenciales en las que desconocemos el propósito, el plan o la razón por la cual estamos aquí. Entonces, hoy precisamente vamos a ver cómo servir a Dios. Entonces, Mm. hermana, si gustas iniciar con tu participación, será espectacular. Después yo podré agregar y hoy, antes de iniciar, me gustaría compartirles que todo lo que hoy voy a compartir, todo lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir en esta tarde, está basada en el libro de Primera y Segunda de Timoteo. ¿Por qué? Veo esto muy importante porque hubo un momento en mi vida cuando era más joven que yo atravesaba por estas mismas dudas y yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Inmediatamente me fui a Primera y Segunda de Timoteo y Dios me habló de una manera preciosa en estas epístolas. Actualmente son mis epístolas favoritas, Primera y Segunda de Timoteo. Y lo curioso es que fueron escritas específicamente para un joven. Pero bueno, ahora sí vamos a Mm. iniciar, hermana. Adelante. Amén, mi hermano. Bueno, es un tema muy amplio, verdaderamente, cómo servir al Señor, porque el Señor, cuando convierte nuestros corazones hacia Él pone en nosotros un fuerte deseo de servirle, Así es. de hacer algo que le agrade a su nombre. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, bueno, comenzaré con un pequeño testimonio. Cuando yo era pequeña, a mis 8 años, que vine a Cristo, ya a los 11 años me bautizaron en agua y yo le pedí al Señor, Señor, ¿cómo yo te voy a servir? Yo todavía no tengo idea. O sea, conocía de los dones espirituales porque lo habían predicado en las predicaciones, porque yo estudiaba la palabra de Dios, porque mi familia, mis padres nos enseñaban, nos instruían lo hermoso que es servir a Jesús. Yo veía, yo quería, pero, y me acuerdo una vez que el hermano pastor, y de pronto el hermano, después de la reunión, ¿no? Pues después de la predicación, nos pide que cerremos los ojos para orar, y nos dice, el Señor está aquí. Ahí estaba hablando precisamente de los dones espirituales.
Dice, el Señor está aquí. Pídele de todo corazón el don que tú quieres para servirle al Señor. Y fíjate, mi hermano, que imagínate, no solamente que el hermano dijo que el Señor está aquí, yo sentía la presencia de Dios en ese lugar. Yo sentía la presencia de Dios sobre mi vida. Y en mi mente empezaron a surgir miles de cosas que yo quiero hacer para Cristo. Y le pedí al Señor, a ver, y este don, y este no, pero, y no sabía qué pedirle al Señor concretamente, porque es que yo quería todo. Yo quería servirle a Dios con todos los dones espirituales que existen en la Biblia, o sea, con todos los dones que los apóstoles tenían y los primeros cristianos y todo. Y bueno, en fin, lo que sucede es que yo dentro de mí dije, Señor, yo no sé qué don pedirte, yo solamente te pido, permíteme servirte. Y bueno, oraron por mí, yo estaba llorando, compungida delante de Jesús, pero cuando terminó todo, yo me quedé con la duda, pero ¿le pedí o no le pedí a Dios? O sea, no le pedí nada concreto. Y entonces me quedé con ese momento en mi corazón que si yo le hubiera pedido el don de lenguas, de seguro el Señor me hubiera dado el don de lenguas. Si yo le hubiera pedido el don de profecía, de seguro el Señor me hubiera dado ese don. Y estaba así como que turbado, ¿no? Por mi corazón y en mi mente, porque decía, yo no le pedí nada específicamente, yo solamente dije, Señor, yo te quiero servir. Entonces, bueno, fue una noche después de oración, me la pasé orando a Jesús. Y me acuerdo que mi mamá, con las otras hermanitas, se preguntaban entre ellas, ¿qué don pediste a Dios? O sea, ¿qué le pediste a Dios? Y yo miraba y todos pues, testificaban, ¿no? Yo le pedí el don de lenguas y enseguida el Señor me visitó y empecé a hablar en lenguas que no conocía y empezaban a hablar así. Y bueno, y yo escuchaba y decía, ay, yo quedé mal, Señor, yo quedé mal, yo no pedí nada específico. Y me puse así bien triste por eso, porque dije, Señor, qué mala soy, aún para pedir, no supe cómo pedir. Y bueno, en fin, llegamos a casa y mi mamá me dice, bueno, ahora dime, ¿qué le pediste al Señor? Y yo me puse a llorar, le dije, mami, yo no le pedí nada, solamente dije que quiero servirle. Y dice mamá, pero es que hiciste lo mejor, Anita. Le permitiste a Dios que Él escogiera qué dones quiere que tú tengas. Él mismo va a escoger qué talentos va a usar en tu vida para glorificarse. Y entonces fue como que el Espíritu Santo dándome como que el entendimiento, la paz, así la alegría. Entonces fue el Espíritu que me guió a pedir lo que Él quería. Señor, yo te quiero servir. ¿Pero cómo? Que sea como tú quieres, porque muchas veces, mi hermano, nos ponemos a correr tras cosas que Dios no quiere que la tengamos. De pronto, una persona, un joven, quiere predicar y está, como decir, no, pues aferrado que yo voy a predicar, que yo voy a ser pastor, que no sé qué, pero es que tal vez no es eso lo que Dios quiere para ti. Entonces, tal vez lo que Él quiere es que tú tengas el don de pronto de sanidad, un ejemplo para que tú vayas a los hospitales y ores por los enfermos y ellos serán sanados. Pero como tú estás aferrado en lo que tú quieres, el Señor no te lo puede dar. No porque Él no quiere, no porque es un Dios malo, sino porque Él en su soberanía tiene su plan para cada uno de nosotros. Y por eso, todos estos razonamientos y testimonios que le acabo de contar, mi hermano, a ti, y bueno, a los hermanos que nos están escuchando, me llevaron pues ver, Señor, ¿y qué son tus dones? ¿Vemos solamente los dones espirituales en la Biblia o hay otros dones, hay otras cosas que Dios nos permite usar en esta vida para servirle? Entonces, bueno, mientras que indagaba el tema, mi hermano, y luego te paso también la palabra, Claro, eh, gracias. si vemos en Santiago 1:17, ya lo tengo escrito aquí, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo primero que le podemos decir a todo joven que quiere servir al Señor es que todo lo bueno, todos los buenos deseos que hay en ti, como vemos después más adelante, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, eso es un don de Dios. Él pone el querer, Él pone ese deseo de servirle a Dios. Toda cosa buena que tú puedes hacer es porque Dios está viviendo en ti, es porque Dios te lo permitió. Y bueno, ya seguiremos el tema, mi hermano, pero quiero que tú también, pues, puedas hablar. Claro, claro. ¿Sabes qué pasa, Anita? Cuando yo era joven,
yo llegaba a preguntarme, Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo sea? ¿Qué es lo que quieres en lo que yo te sirve? En lo que yo te pueda servir más bien. Y justamente ese texto que mencionabas de Santiago es perfecto, es hermoso. Hermanos, hoy se lo comparto, jóvenes, hoy no importa si de alguna manera la edad que tengas, muchas veces nos llegamos a preguntar, ¿cómo puedo servir a Dios? Aún hoy en día hay muchos que de nosotros que somos cristianos, otros no somos cristianos. Algo que puedo Ujú, decirles de todo corazón es que yo soy cristiano, no de religión, porque estoy ujú, completamente ujú. seguro que Cristo no vino a enseñar una religión, Cristo vino a enseñar un Así es. estilo de vida. Entonces, en ese punto entiendo que es un cristiano. Hay gente que es cristiana, otros que no son cristianos, pero Así Dios de es. alguna manera tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Somos escogidos por Dios para Así poder es. llevar, como dice Efesios, obras buenas que Él preparó de antemano. Tiene relación con lo que dice Santiago, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene únicamente de lo alto, proviene de Dios. Cuando yo era joven, retomando lo que decía, yo a veces veía a otros jóvenes más grandes que yo, en un sentido de edad, cómo servían a Dios, que Dios les hablaba de tal manera, que Dios les hablaba de esta otra manera, que Dios los utilizaba en tal aspecto o en este otro. Y yo decía, Señor, yo quiero poder hacer lo que ellos hacen, y no en una actitud de envidia o de codicia Sí, sí, o de sí. querer tener esa avaricia de poder tener lo que ellos tienen, no, sino yo decía, Señor, yo quiero eso, yo quiero poderte servir así, Señor, es que mira a tal joven, mira a tal persona, cómo te sirve, yo quiero eso, Señor. Y yo estaba en mi habitación llorando cuando era un poco más joven y decía, Señor, quiero ser utilizado por ti. En verdad, me gozo, Señor, al leer tu palabra y al orar, y para mí es un deleite, es algo hermoso, es algo que amo y adoro. Pero no quiero que se quede nada más en leer y orar, sino poder Claro. ir dar de gracia lo que de gracia tú me has dado. Y así estuve, orando bastante tiempo, diciéndole, Señor, déjame servirte, déjame servirte. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado eso? Que ven sus vidas, dicen, Señor, no tengo con qué servirte, no tengo talentos, no sé tocar la guitarra, no sé cantar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, como decía Anita, ¿no? A lo mejor veía a sus hermanas haciendo cosas para el Señor y decía, Señor, yo no, ni siquiera, yo no puedo, yo no sé. Entonces, muchas veces vemos así a otros y decimos, Señor, ellos hacen, ellos tienen, ellos hacen esto para ti, Señor, yo no sé tocar, yo no sé cantar, a mí me da pena predicar, yo no puedo hacer esto, Señor, ¿qué hago? No hay nada en mí que te pueda ser útil para tu obra. Aclarando que obviamente la salvación no es por obras, ¿verdad? Sino por medio de Ujú, fe y ujú. gracia. Pero vamos pues, cuando uno se salva, bien dijo Anita, eh, una continuación de la salvación es poder servir a Dios. A mí me impresiona, me impacta cómo Charles Spurgeon se convirtió. Brevemente les platico este testimonio. En lo particular, hermanos, mi personaje favorito de la Biblia es Pablo. Me siento muy bendecido por la vida de Pablo, por su ministerio, por sus palabras, todo. Mi personaje bíblico favorito es Pablo, y de ahí pudiera decir que es Spurgeon. Y me encanta leer mucho acerca de este hombre de Dios y veo cómo él nació en un hogar cristiano. Su abuelo era pastor, su padre era pastor, él conocía la palabra de Dios, pero él no era salvo porque para él era, vamos pues, conocimiento. No había tenido ese encuentro personal con su Salvador como lo había tenido su abuelo y su padre. Y llegó un momento en que había una tormenta de nieve y para poder refugiarse entró a una iglesia. Y al entrar en la iglesia, el pastor no llegó a exponer el tema y uno de los hermanos de esa iglesia se levantó a predicar Isaías 45:22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y en ese momento Spurgeon sintió cómo Dios traspasó su corazón y desde ese día Spurgeon fue salvo. Pero nos cuenta la historia que inmediatamente terminando el sermón, Spurgeon salió de la iglesia y empezó a predicar el mensaje que a él lo había acercado a Dios. O sea, fue instantáneo, así como Spurgeon se convirtió, empezó a hacer cosas para Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Señor, quiero servirte, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, Señor, pero no sé qué hacer. Entonces, nos llegamos a la pregunta, llegamos a esa importante pregunta, ¿verdad, Anita? Y muchos jóvenes, y a mí me ha pasado, llegamos a ese momento en el que vemos cómo todos los demás hacen cosas y digo, Señor, yo quiero eso, Señor, yo quiero servirte, Señor, ¿por qué a mí no me hablas así?
repito, no en una cuestión de egoísmo, de envidia, sino, Señor, háblame como a Él, o úsame como a Él, o háblame como a ella, úsame como a ella, Señor, quiero servirte. No sé tocar ningún instrumento, no sé cantar, jamás he predicado en una iglesia, jamás he hecho algo. Señor, no sé qué hacer, qué es lo que quieras de mi vida. Algo es claro, amigos. Alrededor del mundo hay aproximadamente, según las cifras, más de 7.000 millones de personas. Entre 7.000 y 8.000 millones de personas. Es muchísima gente, muchísima gente. Y llegó un día en el que pude entender que dentro de esas 8.000 millones de personas, Dios me había escogido a mí para un plan único Amén. y específico. Dios no quería que Amén. tuviera la vida de tal persona, Dios no quería que tuviera la vida de tal hermano o de tal hermana, Dios quería que tuviera una vida que Él ya tenía preparada para mí. Entonces, creo que todos hemos atravesado por este momento vital en nuestras vidas de preguntarnos, ¿cómo puedo servirte, Señor? Independientemente de nuestra edad, ¿verdad, Anita? Claro, claro. Yo creo que a una persona anciana que de pronto se convierta al Señor, el Señor le va a poner un deseo en el corazón de servirle, pues de agradecerle, porque cuando Amén. estamos agradecidos queremos hacer algo, ¿verdad? Por aquella persona a quien estamos agradecidos porque, no sé, hizo algo hermoso, de pronto un regalo lindo y todo eso. Entonces imagínense Dios dándonos la salvación como regalo, porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Amén. es vida eterna. Entonces, vemos que es un don de Dios la vida eterna, es un don de Dios la salvación, y cuando la reconocemos, cuando entendemos que obtuvimos algo tan hermoso y importante como la salvación eterna de nuestras almas, la reacción de una persona es, Señor, yo quiero hacer algo, pues para demostrar que te amo, para ser útil en tu reino. Entonces, claro que es una pregunta muy, muy obvia, muy afortunada en cada etapa de la vida del cristiano. Y no importa la edad, como dijiste, mi hermano. Claro que no importa, sea anciano o sea un niño de 7 años, 8 años que está comenzando el camino de Cristo de una manera consciente en este camino, él se va a preguntar y el Señor en su gran misericordia dará la respuesta. Tarde o temprano, mi hermano, nos daremos cuentas cuáles son los talentos que el Señor nos ha dado, cuáles son los dones que Él ha puesto a través de su Espíritu Santo en nosotros, porque tenemos que dejar bien claro, los dones de Dios son regalos inmerecidos, inmerecidos. El don, bueno, en este tema, estudiando, me daba cuenta que muchas veces no nos damos cuenta y somos un poco, como decir, falta de agradecimiento tenemos. De pronto no nos damos cuenta que la vida es un don de Dios. Como dije, la salvación es un don de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya lo hemos dicho. Dice, con temor y temblor, cuida tu salvación. Entonces, uno de los servicios a Dios es cuidar su salvación. ¿Cómo cuidarla? Llenándonos de la palabra de Dios, estando en oración constantemente, tomar ayunos cada vez que el Espíritu Santo te esté guiando, servir a los demás según la palabra de Dios, estando cuidando tu salvación, tu relación íntima con Dios. Ese es el primer paso al servicio en el reino de los cielos. Quiero que cada persona, cada joven que nos va a estar escuchando, pues tenga muy presente esto. El don de Dios es un regalo. La salvación es el primer regalo que el Señor le da a un cristiano, a un hijo de Dios que se arrepintió de sus pecados, fue salvo por fe y por gracia y fue lleno del Espíritu Santo. El Señor te dice ahora, ¿eres salvo? Cuida tu salvación. Y mientras que estás cuidando tu salvación, tú te estás interesando por glorificar al Padre que te regaló esta salvación. ¿Ya ven? Entonces vemos aquí que estamos hablando de cosas muy prácticas también, para que no sea solamente pues la teoría. Lo que Así es. vemos, lo que de pronto nos contabas, mi hermano, acerca del testimonio de Spurgeon. El Señor lo salvó, el Señor le abrió el entendimiento, le abrió el corazón, lo convenció de pecado, lo perdonó y enseguida puso en él
el querer como el hacer por su buena voluntad. Él fue y empezó a predicar. Él le dio el don de palabra, el don de hablar, el don de enseñanza. Y vemos que el hermano Spurgeon hasta el día de hoy nos ha dejado miles de predicaciones. Son tomos y tomos de predicaciones que Dios le dio y son de tremenda bendición para nosotros, porque Dios enseguida le puso un don en su vida y él lo supo usar porque le nacía del corazón, porque fue Dios quien se lo puso. Entonces, tenemos que aquí también entender algo. Es un don de Dios también tener padres. Y si tenemos ese don de tener padres, entonces tenemos el don de ser hijos. Y si tenemos ese regalo tan hermoso de Dios gratuito, porque no hicimos nada para ser hijos. El Señor así nos dio a nuestros padres. Nosotros empezamos a crecer. Entonces, ¿qué nos toca? Servirle a Dios como buenos hijos, como Amén, buenos amén. padres, si nos están escuchando padres, como buenos abuelos, como buenos nietos, como buen esposo, como buena esposa, como buen hermano y buena hermana. En estas pequeñeces que cuidamos el don de Dios, esos dones, esos regalos que son inmerecidos, pero los tenemos porque vivimos en esta tierra y el Señor nos permite pues tener hermanos, hermanas, padre, padre, esposo, esposo, hijos. Entonces, mientras que cuidamos esta relación con estas personas, estamos cuidando el don de Dios y le estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, Juan, ¿cómo le voy a hablar a Dios que te amo si al hermano que veo lo aborrezco? Entonces, el servicio a Dios comienza en tu casa. Ahí en lo más Y mínimo, es, cuando así nadie es. te ve, cuando nadie se da cuenta de lo que estás haciendo, pero tú estás amando a tu papá, estás amando a tu mamá, todo lo que te piden lo haces con amor, estás obedeciendo con amor. Ese servicio, ustedes no se imaginan cuánta gloria le trae para Dios, porque dice la palabra, si eres fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Es el Amén. problema de muchos jóvenes, mi hermano, que quieren hacer muchas cosas, grandes cosas, sin comenzar en lo mínimo, en lo más pequeño, en ser obedientes, en ser sumisos, en ser ejemplos para sus hermanos, sus hermanas, ser llenos de amor y misericordia, llenos pues, de compasión con el prójimo. En esas pequeñeces que tú vas a poner, como decir, no, pues todo tu empeño y tu corazón para servirle a tu prójimo, ese será uno de los servicios más lindos que el Señor te dirá, amén, amén y amén. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén, amén. Yo creo que, como bien dices, hermana, Dios nos ha dado tanto, tanto. Aún en estos ya casi 2 años de pandemia, al menos aquí en México llevamos ese tiempo, casi 2 años. Algo que podemos entender es que el simple hecho de despertar un nuevo día es un don de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque tienes la noción, el conocimiento de que muchas personas ese día no pudieron despertar, murieron durante la noche, asfixiadas, murieron sin Es poder cierto. respirar. Y eso tú puedes despertar, levantarte de tu cama, ver a tus seres queridos, Amén. ver la luz del sol, eso ya es un don de Dios. No por nada Amén. el profeta Jeremías lo escribió en Lamentaciones 3:22, porque por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron Así sus es. misericordias, nuevas son cada mañana. Es un don de Amén. Dios, su misericordia, su amor, su salvación, y aún, hermanos, hoy, como bien dijo Anita, para poder servir a Dios, en primer lugar debemos de servir en nuestras casas, en lo poquito, en lo inicial. Porque imaginemos que yo quiero ir a predicar y ser misionero en África. Vamos a poner un ejemplo, un país muy extremo, a lo mejor África, o mejor aún, vamos a Afganistán, ¿no? A ser misioneros. Pero aquí en casa aborrezco a mis hermanos en la carne, a mis hermanos en la sangre, aborrezco a los hermanos de la iglesia, no soy capaz de predicarle ni siquiera a mi vecino. ¿Cómo voy a ir a predicarle a los hermanos de Afganistán, a los afganos, cuando ni siquiera le he predicado a mi vecino? ¿Sí me entienden? Dice la palabra de Dios y Pablo lo dijo en 1 Corintios 10:31, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Pablo dijo, ya sea pues que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y vemos Amén. qué ejemplos pone Pablo, comer y beber. Y puedes pensar, ¿cómo voy a comer para la gloria de Dios? Señor, gracias por estos alimentos. Señor, Amén. gracias por esto. Así es. La vida de un cristiano, hermanos, muchas veces pensamos que solo son las grandes cosas. Y hace poco escuchaba Conferencia Expositores 2021
y escuchaba la sesión en la que tuvo el hermano Paul Washer de poder exponer. Y dice, muchas veces nos preparamos, oramos, leemos, estudiamos para grandes ministerios, para poder tener grandes ministerios. No, hermanos. Nosotros debemos prepararnos para poder predicar a toda criatura, para poder predicar a Cristo, para poder predicar a los vecinos, a predicar en todo lugar. Entonces, hermanos, Amén. muchas veces aspiramos a cosas grandes, cuando a lo mejor no hemos hecho lo pequeño. Ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, en eso puedes servir a Dios. Había Así una es. anécdota que me impactaba en la que un militar llega con un muchacho boleador de zapatos y le pide el militar, ¿no? Pues límpiame las botas. Y el Ujú. joven inmediatamente se pone feliz, se sienta, bueno, sienta al soldado en su silla y él empieza a limpiar sus botas mientras el militar leía su periódico, pero el militar de repente sintió que ya había pasado muchísimo tiempo y voltea a ver al joven y ve que todavía no termina. O sea, ve que sigue limpiando, puliendo, dándole brillo y lustre a sus botas. Y bueno, dice, bueno, aún no acaba y sigue leyendo, pero llegó un momento en que ya había pasado más tiempo y el soldado se enojó. Dijo, ya fue demasiado tiempo, ya se tardó mucho. Y dice, ¿por qué te tardas tanto? Y dice, es que quiero dejarle las botas lo más hermosas que se puedan. Y dice, pero ¿por qué? Si nada más te voy a pagar unas pocas monedas. O sea, no estás haciendo un trabajo grande como para ganar mucho dinero y esforzarte mucho en él. Y el Ujú. joven le contesta con una sonrisa al soldado, ¿sabe? Hace un par de días Jesús vino a mi vida y ahora es mi Señor y Salvador. Y he decidido que haga lo que haga, lo voy a hacer como si se lo hiciera a Jesús. Qué Amén. impactante, porque esa es la manera en la que nosotros Mm, debemos vivir cada día, haciendo todo ujú. como para Dios, como para su gloria. Cosas Amén. pequeñas, cosas grandes. Hay un canto que me fascina de nuestro hermano cubano, Mayito, que dice, si tú quieres predicar, primero es tu casa. Primero es tu Entonces, casa. Amén. hay un dicho muy popular aquí en México que dice, eres candil de la calle y obscuridad de tu casa. O sea, para decirte, en la casa en la calle te comportas de una manera y eres mucha luz y aparentas algo, y en tu casa eres obscuridad. No debe de ser así, hermanos. Primero es Así nuestra es. casa, primero es con los Así es. nuestros, para poder después ir allá afuera. Y es Amén. aquí donde Dios quiere utilizarnos para su gloria, en todo, literalmente en todo lo que hagamos, todo lo que Así hagamos. es. Así es. Apreciando el tiempo, Amén. porque uno de los dones que estuve mirando, bueno, son muchos, ¿verdad? Pero es el tiempo que Dios nos dio. Dice Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de comer y tiempo de descansar, tiempo de trabajar, tiempo de dormir, tiempo para todo. Entonces, ¿cómo estamos gastando nuestro tiempo? Un joven que quiere servir al Señor tiene que cuidar su tiempo. No se puede pasar 2 horas en el teléfono haciendo nada, de pronto jugando. Qué pérdida de tiempo de pronto tener un juego en su teléfono. Pero yo lo considero pérdida de tiempo. Y después no digas que amas tanto a las almas o amas tanto a Dios que, ay Señor, ¿cómo servirte? Esas 2 horas, ponte de rodillas y clama por esas almas. ¿Quién sabe? Dios envía a otra persona que les va a predicar una buena palabra y se van a convertir. Yo me acuerdo una vez, apenas habíamos comenzado el camino de Cristo y todavía teníamos televisor en la casa. Estoy hablando de los primeros pasos, todavía no nos habían dicho, digamos así, ¿no? Pues que perder tiempo mirando televisor es malo y no nos habían predicado nada de eso. Entonces, estábamos mi mamá y yo mirando una novela de las brasileñas, ¿no? Que pasaban allá por Cuba. Y llega un hermanito que nos iba a llevar para la reunión, donde se quedaba la reunión en bicicleta. Y mi mamá, pues, así como en confianza, le dice, déjame ahora, termino la novela y ya nos vamos. Y quedaba poquito, ¿no? Y el hermano, guiado por el Espíritu Santo, dijo, me impresiona cómo hay personas que se pueden pasar 45 minutos mirando una novela antes de leer la Biblia. Pero lo dijo así como que para el aire, digamos, pero el Espíritu Santo sabía que esas eran las palabras necesarias para nosotros escuchar.
desde ese momento se apagó ese televisor, fue botado de la casa y esos 45 minutos lo estudiábamos la Biblia, nos sentábamos a conversar en familia. O sea, el Señor enseñándonos así en lo práctico nos enseñaba el Señor. Y yo creo que es muy importante, mis amados hermanos, que cuidemos nuestro tiempo. Amén. Dice el Señor que el tiempo se está acortando porque Cristo viene pronto. Entonces, si queremos servir verdaderamente al Señor, tenemos que mirar por el tiempo, mirar en qué estamos gastando nuestra vida, en qué estamos gastando nuestro tiempo, en qué conversaciones, con quién estamos hablando. ¿Son de edificación lo que estás hablando? El tiempo que estás perdiendo, bueno, perdiendo tal vez con un amigo, pero ese amigo no te está llevando a Dios, un ejemplo, no te está llevando a la santidad, un ejemplo, ¿no? Entonces tienes que considerar también esas pequeñeces, ya digo, son pequeñas cosas, son cosas como decir que tal vez en los púlpitos no te van a hablar, pero el Señor quiere que te des cuenta que el tiempo también es un don de Dios y tienes que cuidar el tiempo. Eso también es servir a Dios, cuidando tu tiempo para Dios, porque tu vida, nuestra vida, pertenece a Dios. Entonces daremos cuenta, no solamente por las cosas que hemos hecho o dejado de hacer, aún por esa pequeña cosa, por cómo hemos gastado nuestro tiempo. ¿En qué? ¿En cosa buena? ¿En cosa que le glorifica al Señor? ¿O en cosas pasajeras que en fin, no te traen alimento a tu alma? Al revés, te apartan más los pensamientos de Dios. Ya ven, son cosas pequeñas, pero si nos damos cuenta, también en eso consiste el servicio a Dios. Amén. Amén. Y es que algo muy importante, amigos, es que imaginando que yo en un futuro quiero ser pastor, pero no leo la Biblia. ¿Cómo Dios me va a conceder servirlo como pastor si no leo la Biblia, que es la principal palabra de Él? Dice 2 Corintios 5, 20, 21 que nosotros hemos sido llamados a ser embajadores y por Amén. lo tanto debemos de conocer a profundidad a aquel a quien representamos. Nuestra mente y nuestra vida humana jamás va a poder conocer a Dios, jamás va a poder entender totalmente a Dios, al menos no aquí en la tierra. Jamás Así es. podremos entender las profundidades de Dios, pero eso no quiere decir que porque jamás vamos a conocer las profundidades de Dios en su totalidad, por eso no vamos a Ujú, querer profundizar en Él, porque entonces claro. nadie leería la Biblia. ¿Saben que es muy importante, amigos? Que como hace rato les platicaba, cuando yo oraba y le decía, Señor, quiero ser utilizado por ti, Señor, ve cómo este joven te sirve, ve cómo esta jovencita te sirve, Señor, dame eso, déjame servirte, Señor, ¿hasta cuándo? Yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Dios había tocado mi vida de una manera muy impresionante en esos tiempos. Y poco a poco empecé a orar más, a pedirle más, Señor, dame más, Señor, no hallo en qué hacer, no hallo qué hacer, Señor, no sé cómo Ujú, servirte. Y en ese momento, hermanos, bueno, no en ese momento, después, cuando tenía como 15 años, sí, como 15 años, Dios me permitió empezar a servir dentro de la iglesia en la cual formo parte. Y empecé a servir en la alabanza porque yo ya llevaba un par de años aprendiendo guitarra. Fue como a los 16 años, mentira, fue como a los 16 años y empecé como a servir en la iglesia en la alabanza. Hermanos, amigos jóvenes, tengan mucho ánimo, porque el primer domingo en que Dios me permitió tocar la alabanza en la iglesia, no puedo decir que fue un fracaso porque no lo veo así. Ahora no lo veo como un fracaso, pero en ese momento me sentía como un fracasado. ¿Por qué? Porque canté muy feo, porque la guitarra iba en otra velocidad, la gente, vamos pues, no podía llevar bien la alabanza. Fue chistoso, hermanos, porque si los hermanos iban a un ritmo cantando por un lado, yo me iba por otro totalmente diferente. Y en ese momento me desanimé mucho, vino mucho desánimo a mi vida, porque primero estaba feliz, porque dije, sí, voy a poder hacer lo que he estado orando por años. Y en eso Dios me lo concede y lo hago totalmente mal. Me sentía horrible porque decía, Señor, contestaste mi oración. Y lo hice horrible. Señor, me desanimé mucho, hermanos, a tal grado que en algún momento me pasó por la idea dejar de hacer eso y en ese momento Dios me habló. Y aquí quiero citar el primer texto que quiero compartir esta noche. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno amén. tenga en poco tu juventud. Yo dije, Señor, Así es. es verdad.
es verdad, soy joven en un mundo de adultos, soy torpe, me falta experiencia, me falta más, pero Señor, tú estás diciendo que ninguno tenga en poco mi juventud. Así es. Amén. Y si nadie la tiene allá afuera, pues mucho menos yo, ¿verdad? Yo cómo voy a menospreciar mi juventud y no en un sentido de, hermanos, llenarnos de orgullo y de soberbia y decir, sí, nadie me menosprecia porque yo soy bueno. No, 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 sino en un sentido de poder decir, Señor, mi juventud es para ti, para servirte, para tu Amén. gloria, para tu servicio. Amén. Y recuerden que les dije que Dios me habló de una manera impresionante en primera y segunda de Timoteo, son mis epístolas favoritas y fueron escritas para un joven. Timoteo, hermanos, un pequeño contexto histórico, era pastor, era el líder de la iglesia de Éfeso. Tenía a su cargo adultos, ancianos, otros jóvenes, y muchas veces a lo mejor había gente que lo menospreciaba por ser joven o hasta él mismo, no lo sabemos. Y Pablo le dice, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, porque podrás ser joven, porque te faltará mucho por aprender, pero Dios quiere Claro. utilizar tu vida. Y Amén. Timoteo ocupaba un puesto impresionante, impresionante. Era líder de una iglesia. Y no creo que las iglesias en ese entonces fueran iglesias chiquitas. No, 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 iglesia de Éfeso, o sea, de toda esa región. Timoteo era líder de esa iglesia, era el discípulo de Pablo, era su fiel amigo. Es más, la última carta que escribió Pablo antes de morir fue segunda de Timoteo para que se den cuenta la importancia que tuvo Timoteo en la vida de Pablo y viceversa, Pablo en la Amén. vida de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en ese momento Amén. Dios me habló. Dije, Señor, no tengo por qué tener en poco lo que ahorita me estás permitiendo hacer. Y dice, si no, sé ejemplo. Dice, si no, Así, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas. Y el Señor, bendito eres, quiero ser ejemplo. amén. Y entonces le empecé a meter, vamos a llamarle más ganas, empecé a practicar más, a intentar mejorar, porque le dije, Señor, quiero servirte y quiero poder servirte de una manera digna. Y cada vez, pues Dios me ha permitido ir progresando, desde los 16 años hasta hoy, Dios me ha permitido seguir sirviendo en la congregación de esta manera. Y no puedo decir que soy el experto musical, no canto de una manera angelical o preciosa, tampoco soy el maestro de la guitarra, pero así como inicié, me veo actualmente y digo, Señor, uno planta, uno riega, pero tú das el crecimiento, Señor. Porque Amén. actualmente te puedo servir y ahora lo estoy Amén. haciendo de una manera que antes no pensaba. Gracias, Señor, Amén. porque me permite ser ejemplo de los creyentes. Y ahora, hermanos, aquí está. Servir a Dios también es dando ejemplo en fe, Así es. espíritu, pureza, amor. Dar ejemplo es parte de servir a Dios. Dar buen testimonio es parte de servir a Dios. Pero ahí no se detuvo Pablo. Pablo siguió con su exhortación a Timoteo, exhortación que la vi de Dios para mí. Y justamente son los últimos versículos de ese capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dije, sí, 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 Señor, y a leer más la Biblia, y a aprender más de Dios, y a profundizar Así más es. en Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo diferente, algo más en futuro a mi vida, algo que ahorita les voy a Amén. compartir. Pero por el momento yo me estaba ocupando de la lectura, de aprender más de Dios, y continúe en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y yo sentía como Dios me decía, no descuides el don que hay en ti. Si Ujú. sabes tocar guitarra, si te he permitido saber, conocer cómo tocar guitarra, no lo descuides. ¿Te falta mucho que aprender? Sí, sí, sí. ¿Te falta mucha experiencia? Sí, pero no lo descuides. Entonces, muchas veces, hermanos, vemos eh, que nos falta cosas que hacer para Dios, pero no lo descuiden porque Dios tiene algo preparado para ustedes. Así es. Así es, mi hermano. Y verdaderamente, como decía Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Asimismo, Timoteo, así cada apóstol, cada cristiano, es lo que es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se lleva a estar constantemente sumergiéndote en los ríos del Espíritu Santo, sumergiéndote en la Biblia, nadando en eso, en esos tesoros que el Señor nos dejó ahí en esa Biblia, sacando cada vez algo nuevo para tu vida.
es una vida hermosa la que el Señor le dio a cada cristiano. Le dio Amén. su Espíritu Santo, nos dio su gracia. La gracia de Dios nos acompaña día a día para que un día cuando lleguemos al cielo podamos decir así como Pablo, Señor, soy lo que soy por tu gracia. Pero el Señor también nos deja una parábola acerca de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a 3, a otro le dio 1. ¿Y qué? Sabemos la historia. Él lo multiplicó, el que tenía 5, el que tenía 2 lo multiplicó, más el que tenía 1 lo escondió porque tenía miedo. Así es, así Entonces es. aquí vemos que una de las cosas que nos impiden servir a Dios es el temor. No me va a salir, yo no voy a poder, me salió mal la primera vez. Si el hermanito Pepe se hubiera detenido ese mismo día, esa primera alabanza que estuvo llevando en la iglesia, y hubiera dicho, no, Señor, ya, eso no es lo mío, ya, y hubiera enterrado ese talento, pues hoy el hermanito no estuviera aquí sentado porque el Señor le estuviera demandando constantemente. Te dio un talento y no lo estás desarrollando. Entonces, es importante también ver que todo talento es un don de Dios, pero no Amén. todo don es talento. ¿Ya ven? Hay diferencia. Entonces, los talentos son aquellas cosas que nosotros obtenemos de parte de Dios como regalo, pero tenemos que ejercernos constantemente en ellos para perfeccionarlos. Como por ejemplo, tengo, como decir, ¿no? Pues el talento de tocar música, de tocar instrumentos, de cantar. Pero ese talento va a estar ahí quedadito, tranquilito, si yo no lo voy a utilizar constantemente y practicarme en él, en ese talento, para la gloria de Dios. Y como testimonio, pues hermanito, ¿se te ha pasado una sola vez el principio de eso? Yo creo que para mí el principio de mi guitarra, yo aprendí, el hermano Mayito precisamente, que hoy lo mencionamos, fue el que dio unas pequeñas clases a mi mamá de guitarra y yo pues mirando cómo él enseñaba a mi mamá, después cogía la guitarra y empezaba a tocar. O sea, solita ahí con el Señor, pero como decir, yo no anhelaba ese momento de ser de Sí, pronto sí, pues el líder en la alabanza. Yo decía, no, yo pues para en mi tiempo con Dios, tener la oportunidad de cantarle a Dios. claro. Era lo que era mi pensamiento. Y de pronto llegamos aquí a Rusia, mi mamá pues lleva la adoración y la alabanza cuando mi papá predica, pero mi mamá se embaraza de Katy y ahí mi papá me dice, ahora la alabanza la vas a llevar tú. ¿Y yo qué? ¿Cómo? Yo, si yo no sé ni tocar bien todavía, ¿sabes? Cuando empiezas a tocar que todavía las notas no las mueves tan rápido de pronto de re a sol, de sol, do a re, entonces eso fue para mí así como que un pánico que me entró, que ay, yo no voy a poder, que yo no voy a poder. Pero mi papá, claro, gracias a Dios por su paciencia, siempre mi papá muy paciente. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo, pues, tratando conmigo a través de mi papá, me decía, ¿acaso lo haces para ti? Lo vas a hacer para Dios. Él te va a dar la gracia. Y bueno, poco a poco, superando ese temor que no me va a salir, que no me va a salir, superando, pues el Señor, ya pueden ver hoy que tengo un canal de YouTube con canciones, tampoco puedo ser que soy cantante ni nada de eso, pero fue la gracia de Dios que estuvo obrando en mí para Amén, perfeccionar, y amén. creo que todavía queda mucho por perfeccionar, eso es Claro. obvio. Pero ese talento tenía que ser desarrollado. Así en cada niño, los padres tienen que ver qué talentos Dios le ha dado. De pronto tiene talento para hacer deporte, que se ejercite en el deporte para la gloria de Dios. Tiene talento musical, que se ejercite en la música para la gloria de Dios. Tiene talento de pronto de hablar. Saben que todos podemos hablar por la misericordia de Dios, pero hay personas que tienen ese talento, ese don de ser orador, que hablan así perfectamente, que tienen una dicción súper buena, que tienen son muy eruditos y una inteligencia. Tienen que usarlo para la gloria de Dios. Hay otras personas que tienen un corazón grande en misericordia, y eso también es un talento que Dios da. No Amén. todos tienen esa compasión, no todos tienen, todos amamos, pero no todos tienen como decir, esa gracia especial para ser compasivo con los demás, para ir y dar solamente un abrazo a aquella persona que lo necesita y ya, aquella persona se va a sentir bien. Si ves en los niños, si tú ves en ti que tú tienes ese talento,
ejercítate mucho más y cada vez más para la gloria de Dios. Porque, Amén. a ver, ¿qué otro talento? Estuve aquí escribiendo de los talentos que pues podemos ver. Hay gente que tiene Los talentos deportivos, para los niños, hasta para los sí, niños. de pronto, talento para trabajar con los niños. Ajá, Ese talento amén. hay que ejercitarlo, porque de otra manera, ¿cómo lo vas a desarrollar? Y a veces es difícil, mi hermano. De pronto, yo llevaba aquí la escuela dominical aquí en la iglesia, yo era apenas también chiquitica, como decir, no, pues 17, 16, 17 años cuando llegamos aquí y pues yo empezaba a llevarla a los niños. Y era difícil a veces porque, bueno, porque los niños son diferentes, porque yo todavía no tenía los estudios que tengo ahora, y, pero estaba el corazón y estaba la gracia de Dios que me decía constantemente, amén, yo Amén. estoy contigo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y si de pronto algo sale no como lo planeabas, y porque de pronto me acuerdo, una hermanita, le voy a contar un testimonio de una hermanita que se convirtió aquí en la iglesia. Y bueno, como ya yo estaba llevando la alabanza, se me hacía difícil llevar la alabanza, después ir a los niños a la escuela dominical para después volver, después de la predicación, a volver a llevar la alabanza. Entonces, mis padres, ¿no? Pues hablaron con una hermanita que ya estaba bueno, un tiempo, ¿no? Pues en Cristo, tenía, se veía que tenía también amor por los niños y todo eso. Y entonces, su primera experiencia con sus niños fue pésima, digamos así, porque los niños todos eran crecidos en Cristo y conocían la Biblia pues súper bien, todas esas historias las conocían súper bien. Entonces ella empezó a contarle una historia, no me acuerdo ahora de quién era, y mi hermanita Katia, que era pequeña, apenas de 4 años, la detuvo y le dijo, maestra, usted está hablando algo mal, la Biblia no dice así, 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 y la historia es así, así, así. O sea, y la hermana se quedó así como, wow, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, con el estrés ya que tenía, terminó la reunión y vino después llorando a mis padres. Yo no soy apta para eso, los niños conocen la Biblia mejor que yo, a mí no me sale, no tengo la gracia. Y si lo hubiera detenido en ese momento, pues, ¿cómo iba a fluir en ella ese talento Así más es. adelante? Ella se puso a estudiar mejor la Biblia para prepararse mejor para cada escuela dominical y todo eso. ¿Ya ven? El talento hay que desarrollarlo. O sea, todo lo que estamos hablando es para que ustedes entiendan una cosa. Nada se va a dar así como por así por mágica, por varita mágica. No. El Señor te pone en ti el querer como el hacer. El Señor pone en ti su gracia y te dice, ahora ve, camina, Exacto. trabaja, hazlo. Y el Señor sabe que hay momentos que uno no le sale muy bien, a veces uno se sale bien, pero lo más importante es que si lo haces de corazón para Cristo, el Señor lo recibe con mucho amor y está dispuesto a darte más de su gracia para que sigas haciendo, ¿no? Pues el servicio que vas a hacer para Cristo. Amén, amén, hermana. Y es que la primera vez que toqué la alabanza, que te digo que cometí muchos errores, no fue la única. Entonces pasaron muchas veces más, por eso me desanimé mucho. Actualmente no puedo decir que no cometo errores, sí, sí los llego a cometer de repente la alabanza, se me va un acorde, de repente cualquier cosa, ¿no? Pero es hermoso, repito, ese texto de Timoteo capítulo 4 versículo 12, como Pablo le dice, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Claro, Pablo amén, se lo vuelve a repetir en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y 7. Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en amén, ti. Es nuestro amén, deber avivar ese fuego, ese don, el ejercitarnos en la piedad, como Pablo amén. también le decía a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo Así es. continúa diciendo Pablo. Y aún fíjense, este texto de Timoteo, primera de Timoteo 4:12 al, hasta el final es hermoso. De hecho, es el versículo central de esta página, primera de Timoteo 4:12. ¿Por qué? Porque inmediatamente vienen estos otros dos versículos, versículo 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No es para hacernos famosos o populares, pero dice Dios que al ocuparnos de las cosas que Él nos ha dado,
nuestro aprovechamiento, nuestra obra para el Señor va a ser manifiesta a todos. Y Amén. dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así ¿Cuánto es. necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos cuidarnos de nosotros mismos? ¿Por qué? Hay un pecado muy sutil, pero que es uno de los principales pecados de la raza humana, que literalmente todo ser humano lo tiene. Homosexuales, asesinos, mentirosos, todos tienen este pecado. Y es el pecado del orgullo y de la soberbia. Cuando empiezas a servir a Dios, llega el momento en que muchas personas claudican, porque empiezan a hacer Ujú, las cosas para su propia gloria, en lugar de para la ujú. gloria de Dios. Toda iglesia donde se enfocan en la gloria del hombre, en la gloria del pastor, en la gloria de los de la alabanza, en lugar de darle la gloria a Dios, no es una verdadera iglesia, porque todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Y Pablo decía, ay de mí si me jacto, ay de mí si me glorío en mí mismo, ay de mí. Ay de mí, me Así voy a es. gloriar únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice en Gálatas, capítulo 6, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ay de mí si me jactare, pero me jacto en la cruz de Cristo, me jacto en mis debilidades. Y en ese mismo libro, en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 1, perdón, versículo 10 dice, ¿busco ahora pues el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy en día hay un Amén. cantante cristiano que me bendice mucho, su música es hermosa, él se llama Marcos Vidal. Me encantan sus canciones, son de bendición para mi vida. Y para los cantantes de hoy en día hay muchos premios a los cuales pueden ser nominados. Y uno de los más significativos son los Latin Grammy. A lo mejor ya los han oído, a lo mejor no, pero es un premio muy prestigioso para los músicos y cantantes. Y en una ocasión, Marcos Vidal, este cantante cristiano, fue conmemorado, fue convocado para recibir ese premio, Latin Grammy. Y él dijo, no voy a ir. Yo no quiero ningún premio que me pueda dar ningún hombre. El único premio que Ujú. yo busco es el que Dios me puede dar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque a lo mejor no era pecado aceptar un premio, pero él estaba reconociendo que él no quería la gloria de ningún hombre, porque él no lo buscaba para una gloria aquí en esta tierra o para un hombre, sino para la gloria de Dios. Y esa historia me impactó muchísimo. Y es real, ¿eh? Es real. Y mientras estaba la ceremonia de la entrega de los premios, Marcos Vidal estaba con su familia alabando a Dios en casa. ¿Cómo lo sé? Porque, bueno, lo publicó en redes sociales, ¿verdad? Pero vamos, pues, es hermoso el poder hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Lo dice Amén. Colosenses Amén. y lo dice Efesios, no sirviendo como los que quieren agradar al ojo humano, sino haciendo todas las cosas como para el Señor, quien es Así digno es. de recibir toda la gloria. Y lo dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, A Él amén. sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Así es, mi hermano. Debemos reconocer que Pablo, como tú dijiste, es uno de los héroes que pues son tu ejemplo, bueno, y de cada uno de nosotros, los cristianos. Y Pablo tenía, yo creo que todos los dones que él mismo escribió a través del Espíritu Santo, él tenía todo, todos los dones. Y el Señor puso en él un aguijón específicamente para eso. Dice, para que no sea, por si acaso, que te entre de pronto un orgullo, Pablo, y digas, yo pues estuve en el cielo, en el tercer cielo, con Dios, viendo los misterios de Dios y todo eso, ¿no? Pues el Señor le había dado mucho, le había impartido mucho conocimiento, mucha enseñanza, muchos misterios, el Señor le abrió, pero no le quitó el aguijón. Le dijo, no, pues para que no te enorgullezcas, para que no Amén, tengas amén. soberbia ni un poquitico de todo aquello que el Señor te ha abierto. Y sabes, mi hermano, yo creo que muchas veces el Señor no permite, no quiere, como decir, poner en tentación, digamos, hacia los jóvenes, dándole muchos dones, porque conoce esa parte débil de los jóvenes, que se van a vanagloriar después de pronto que Dios los va a usar en una, no sé, en sanidades de pronto, o de pronto en una hermosa predicación y se van a convertir 10 personas de pronto, y pues, pues esa alegría puede llegar más bien que, ay, qué bueno, pues Dios me está usando, pero con orgullo. ¿Ya ven? Entonces Dios, en su soberanía, como buen padre que conoce nuestros corazones, nos cuida mucho.
A veces por eso es que da un talento, a veces dos, a veces cinco, a veces muchos, conforme a nuestro corazón, conforme a cómo nos estamos comportando, conforme qué nivel, como decir, ¿no?, espiritual estamos superando, el Señor entrega sus dones, sus talentos. Y mi hermano, yo quisiera, rapidito, no Claro, vamos a estar mucho indagando, pero el Espíritu Santo creo que es importante y está llevando para que repasemos los dones espirituales, para que cada uno de nosotros, como cristianos, valoremos, Señor, ¿tengo o no tengo ese don? Si lo tengo, tengo que aumentarlo, tengo que ejercitarme en él. Si no lo tengo, lo voy a pedir y si Dios quiere, pues que me lo dé. Entonces, vemos que los dones de Dios están escritos en 1 Corintios 12, en Romanos 2 y en Efesios 4. En varios versículos el Señor habló acerca de los dones espirituales. Ahorita los voy solamente a leer como repaso para que cada uno pueda interiorizar si lo tiene o no, para, como decir, no, pues reconocer, Señor, si tengo ese don de parte tuyo, quiero usarlo para tu gloria. Y si no lo tengo, como dice Pablo, pero busquemos algo mejor, que es el amor. El don de amar es el máximo, ¿no? Pues que uno puede tener, como decir, en su corazón. Y otra cosa, sin el amor, todos los dones pueden ser usados y no valdrán nada y no le traerán gloria a Dios si no son hechos en amor. Por eso Pablo enfocaba mucho sus mensajes también en que algo muy importante es tener la fe, sí, la esperanza, amén, los dones espirituales, amén, pero sin nada seremos. Por eso todos los dones serán y tienen que ser usados para la gloria de Dios y edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos, familia, de tu prójimo y de este mundo. Entonces, mi hermano, pues, conté 17 dones espirituales. Hay 7 que son, como si no, pues los que son más estudiados, digamos así, no sé si se puede decir así, pero bueno, primero, el don de sabiduría es tener la capacidad de decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Vemos personas, mi papá es una persona muy sabia, el Señor le ha dado el don de sabiduría, ya lo digo como testimonio, ¿no? Pues no para su gloria, porque la gloria es para Dios, pero ya ves que siempre sabe en qué momento decir, en qué momento hablar, que hablar todo según la palabra de Dios, todo según la voluntad de Dios. Claro, es un don y los dones de Dios son irrevocables. Segundo, conocimiento. Es saber recibir la revelación de algo sobre alguna persona o alguna situación sin haber recibido la información por medios naturales. O sea, cuando el Señor te abre el entendimiento y tú empiezas a estudiar la Biblia y de pronto puedes tratar con una persona y el Señor te da conocimiento quién es ella sin tú conocerlo personalmente. O sea, es un don de Dios que el Señor pues hace fluir en ti. El don de fe, sabemos, ¿no? Pues la fe hace milagros. El don de fe. Dones de sanidad, que también son don de fe, porque sin fe es imposible pues hacer una sanidad, o sea, pedirle a Dios por sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Aquí es muy importante para los ministros de Dios sobre todo, ¿no? Pues discernir. Me acuerdo una vez estuve escuchando una predicación de un hermano, predicador, y dice que llegó, estaba invitado a una congregación para predicar y no conocía él a nadie. Y de pronto en la alabanza, unas personas están hablando en lenguas y el Espíritu Santo le abre el entendimiento, le da el discernimiento de las lenguas y el discernimiento de los espíritus. Y una persona, una mujer en este caso, que está hablando en lenguas y parecía tan espiritual, aparentemente esa mujer era tan espiritual hablando en lenguas, alabando ahí delante de Dios, y el Espíritu le abre el entendimiento y el discernimiento, y la mujer está blasfemando a Dios. Y el Señor le abre el pecado de esa mujer a este hermano. Y en cuanto, claro, se termina la reunión, él enseguida pues va a ver al pastor para llamar a esta mujer, ¿no? Pues para ver por su alma, porque bueno, Dios tenía su plan de salvación para esta mujer. Pero pues, ya vemos, ¿no? Que es tan importante para los ministros tener ese don de discernimiento y de conocimiento del Espíritu Santo. Otra cosa, hablar en diversas lenguas. Bueno, hay lenguas angelicales, que es para la edificación de tu, como dijo Pablo, ¿no? Cuando hablas en lenguas, tú te edificas a ti mismo, pues porque estás en conexión con Dios. Pero el Señor quiere que también
que tengamos la interpretación de lenguas para que todos los que están escuchando, estás hablando con el Señor o el Señor está hablando contigo, puedan ser edificados también. Otro don es de enseñanza. El don de enseñanza es la habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. También es un don, enseñar, instruir. El evangelismo. Ya vemos que Pablo dice que Dios ha puesto evangelistas, a profetas, a maestros. Bueno, el evangelismo es compartir la palabra de salvación con las personas que todavía no han recibido a Dios, que no han recibido el perdón de Dios. Otro don es el del servicio. Es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible para aliviar la carga de tu prójimo. O sea, también es uno de los dones que muchos tienen, pero no todos lo ejercitan. El don de servir, de hacerle la vida, como decir, aliviar los dolores, digamos así, ¿no? Aliviar la situación de otras personas. Ese es el deseo, ¿no? Pues de servir. También vemos el don de administración. Es saber organizar las cosas, las actividades, es disfrutar cuando estás planificando, cuando llevas algo en dirección o alguna organización. Ya ven que es un don. No todos pueden organizar de pronto, no sé, una fiesta, hablando, o una actividad de la iglesia. Pero hay personas especiales que tienen ese don especial para organizar las cosas, para planificar las cosas, para llevar a cabo todo eso. Entonces, también es un don que el Señor nos permite tener en la iglesia. El don de animar a los demás, dar una palabra de ánimo, de motivación en un momento preciso, cuando tienes la disposición basada en las promesas de Dios, ¿sí? Porque no es animar a lo mundano, ¿no? Pues, sino animar según las promesas de Dios, específicamente para la persona que lo necesita. Dar con generosidad es otro don. Disfrutar compartiendo tus recursos, sea tu tiempo, sea tu talento, sea tu dinero, con las otras personas que lo necesitan. Ya por eso Pablo dice, ¿no? Pues Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. También es un don, el don de dar. Dice, mejor es dar que recibir. El Señor constantemente nos está dando cosas buenas, nos está dando dones espirituales, regalos y todo eso, y se alegra pues el Señor en dar. Y hay personas que tienen el hermoso don de dar y se alegran en hacerlo y viven felices dando de sí todo lo que tienen, todo lo que pueden. Otro don es el liderazgo. Es llevar en dirección, es la disposición especial para ayudar a otras personas a crecer en el camino de Cristo. Otro es mostrar compasión, ese amor especial, esa misericordia genuina por los necesitados y la habilidad de identificarse con ellos. También es un don, la compasión. Y bueno, ya con estos, como decir, ¿no? Pues prácticamente abarqué todos los que están escritos en la Biblia, pero descifrando más o menos para que todos se puedan examinar qué don tiene, qué talento Dios le ha dado en estos puntos para ejercitarlos más. Y si no los tienes, pues claro, pedirle al Señor como don de profecía, no lo vimos aquí, don de profecía, bueno, don de palabra, bueno, ya lo hemos hablado, y pues el Señor siempre está dispuesto, mi hermano, a darnos sus dones, pero Él quiere Amén. mirar que nuestros corazones estén dispuestos a recibirlos en humildad, que el Señor vea en nosotros el verdadero deseo y siendo fiel en lo más mínimo. Siendo fiel en lo Amén. más mínimo, Amén. el Señor podrá y quiere darnos mucho más. Amén. Amén, amén, amén. Es que Dios quiere prepararnos para lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo Amén. mencionaba al principio que yo admiro mucho la vida de Pablo y la vida de Charles Spurgeon, pero algo que lo he logrado entender, y ven que también les decía que yo decía, luego, Señor, quiero como tal, o Señor, es que Dios tiene algo específico, porque después Dios me dejó ver, yo te hablo aquí de esta manera.
yo te utilizo aquí de este modo. Y actualmente Dios me ha permitido servir en la iglesia en diferentes cosas. Y después, ¿se acuerdan que les dije del alabanza y que me dice Dios, ocúpate de la lectura? Y empecé a hacerlo. Es porque Dios tenía algo extra después para mi vida. Es Claro. entonces cuando estoy llorando y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Porque quiero hacer algo más. No me quiero conformar con lo que me has dado. Y entonces de ahí salió esta página. Una página que pues la verdad es para Dios y para su gloria, lleva más de 2 años y bueno, no salió de la nada, fue algo que Dios empezó a formar, fue algo que Dios empezó a crear, ¿no? Entonces luego estamos ahí sirviendo con otros jóvenes y actualmente mi mayor anhelo es el mismo, antes de que hiciera cualquier otra cosa para Dios. Señor, quiero servirte, quiero más, quiero ayudarte, quiero poder trabajar en tu mies. Por eso hoy a cada uno de Amén. ustedes los exhortamos, independientemente de su edad, Amén. que estén dispuestos para servir a Dios. Pablo le decía a Timoteo que en una casa hay dos tipos de instrumentos, hay dos tipos de utensilios. Hay de plata, de oro, y hay de madera, de barro, y unos Así son es. instrumentos de honra para usos honrosos y otros son instrumentos viles para usos viles, instrumentos de deshonra para usos viles. Y dice, ustedes deben de ser sus instrumentos de honra, listos y preparados para toda buena obra, útiles, limpios, santos para el Señor, para toda buena obra. Estén dispuestos para toda buena obra, amigos. No se Así desanimen es. si ven que tal persona Dios la utiliza de tal modo o esto, o yo quiero ser como tal. No, no, no. Tú enfócate a lo que Dios quiere para tu vida, a lo que Dios quiere Amén. utilizarte a ti en específico. No te fijes en lo que los demás tienen, no te fijes en lo que tú no tienes, no, tú enfócate en lo que Dios quiere para ti y Dios te Así es. sorprenderá. Él lo dice, que Él es aquel que hace cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria y la Amén. iglesia, dice. Además de todo, en otro pasaje nos dice que cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios tiene preparadas para los que le Así aman. es. Entonces, ¿qué Amén. mejor que eso, amigos? Hoy, por favor, sirvan a Dios en lo mínimo y en aquello que Dios tiene preparado específicamente para sus vidas. Puedo concluir que Amén. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos da dádivas, pero el mejor don y el mejor talento y la mejor dádiva que Dios nos ha podido dar y que nos puede dar y que nos ha dado a muchos de nosotros es lo que Anita dijo al principio, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mejor don que Cristo me ha dado, mi salvación, Amén. porque yo no era nada, porque yo no era nadie, porque yo era pecador y merecí el infierno y morir y sufrir por mis pecados. Y el Así mejor es. regalo que Cristo me ha dado en toda mi vida es su salvación, su vida eterna, porque para eso vino el diablo, para hurtar, Amén. matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en Amén. abundancia. Ese es el mejor don y el mejor regalo que Cristo puede dar para nuestras vidas. Su amor, Amén. su salvación, su perdón, una vida nueva en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Así pasaron es. y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Así es, mi hermano. Yo Amén. creo que el Señor pues hoy nos permitió pues y testificar con nuestras vidas, los testimonios que nosotros mismos hemos vivido y pues usando también testimonios como de pronto de Spurgeon, de Pablo, de otros hermanos, y solo con un propósito. El Señor, si lo hizo con aquellos que ya están en el cielo descansando con Jesús, y Dios no cambia, el Señor puede y quiere hacerlo con nosotros hoy, para que otros hermanos, otros, los que están comenzando en el camino, puedan Amén. pues mirar nuestro ejemplo y como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, y no porque nosotros somos algo, no, 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 sino porque la gracia de Dios nos permite ser de ejemplos. La gracia de Amén. Dios Amén. nos permite servir y con lo que nos ha dado la gracia de Dios, con eso compartimos. Eso es lo que Amén. damos. Eso es lo que abrimos nuestras manos con amor y lo estamos entregando para que otros puedan mirar y decir, yo quiero como este hermano servir al Señor. No porque el hermano sea el ejemplo superior, no, no, no. La Biblia y Jesús es el ejemplo mayor de nosotros, de servicio y pues los apóstoles, claro. Pero el Señor quiere que seamos parecidos a Jesús cada vez más.
Por eso le damos Amén. muchas gracias a Jesús, mi hermano, por esta oportunidad que el Señor permitió abrir este tema, hablar de este tema. Creo que es muy importante Así es, para cada así cristiano, es. aún para cada uno de nosotros, porque nuestra carrera no ha terminado y Claro, claro que tenemos no. que perfeccionar cada vez más a todo aquello que el Señor nos ha permitido tener, pues para darle al Señor antes que todo y pues darle a Amén. nuestro prójimo, para que ellos pues sean también edificados y puedan glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén, amén. Y ya para concluir, hermana, porque es verdad, Dios nos bendijo mucho con este tema. Hay tres textos que han impactado mi vida. De hecho, cuando esta página, por la gracia de Dios, cumplió un año, Dios justamente me estaba hablando con estos tres versículos que, bueno, hoy quiero compartírselos a ustedes para que tengan fe en el servicio a Ujú. Dios. Es, en primer lugar, Salmos 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es Amén. para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová Aleluya. cumplirá su propósito en mí. Amén. Y después Dios me hablaba en ese mismo momento y actualmente me sigue hablando con Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, Señor, perfecciona tu obra en mí. Y en conclusión, el Amén. último versículo que me ministra bastante es Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Amén. fiel es el que prometió. Entonces, Así es. hoy los animamos a que puedan servir a Dios en lo pequeño, no importa, que vean que no tienen Amén. ningún talento, después Dios provee y Dios da como Él quiere y Dios tiene algo específico para sus vidas, pero hagamos lo que hagamos todo en verdad para la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese fue Amén. el tema que hoy Dios nos permitió compartir en esta maravillosa tarde. Amén, mi Pero bueno, hermano. Gloria a Dios. amén, amén, gloria a Dios, exactamente. Para la gloria de Dios, hermana, y esperemos en un futuro poder volver a compartir ahora en el mes de octubre un nuevo tema que igualmente pueda bendecir nuestras vidas. Y bueno, Amén. gracias a Dios que nos ha permitido pasar en esta tarde, para ti, en la noche, un momento de mucha bendición. Muchas gracias, hermana. Sí, no, mi hermano, mucha bendición para mí siempre compartir contigo, con los hermanos. Es parte del servicio a nuestro Señor y lo hacemos con mucho amor. Amén, así es, sin duda alguna. Hermana, Dios te bendiga muchísimo. Nuevamente, gracias por Gracias, hermano. acompañarnos en esta tarde y estamos en contacto y pendientes para nuestro Amén. próximo gran tema que tendremos en el mes de octubre. Amén, así es. Saludos a Así todos que es, hermano. estuvieron con nosotros. Que Dios los bendiga grandemente.